Saludos, muy buenas tardes. Mi nombre es Reymax Almao Azuaje y hoy tengo el gusto de poder compartir con ustedes con referente a una temática muy interesante en consideración a el pacto de los derechos económicos, sociales y culturales. Muy específicamente vamos a hablar del derecho sindical. Para hablar antes del derecho sindical debemos conocer qué es un sindicato. Y un sindicato, según lo establecemos y verificamos en la primera página, es una asociación integrada por trabajadores, los cuales buscan un fin en común, y es decir, tratar de que sean sus derechos resarcidos en este caso y mancomunadamente tener una relación de bienestar dentro de la empresa. Palabras someras en consideración a lo que puede ser establecido una conceptualización. Ahora bien, en la segunda lámina hablamos primariamente de ese eje principal en consideración a lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual establece en su artículo 23 que toda persona tiene derecho a fundar sindicatos, es decir, ese vínculo de unión que deben tener los trabajadores en pro y en defensa de sus derechos. Efectivamente, venimos nosotros, anterior del siglo pasado, de la industrialización en este caso, venimos incluso de las luchas que degeneraron lo que fueron los conflictos en Rusia, es decir, esa lucha de los trabajadores, para los trabajadores y por los trabajadores, que degeneró en este caso la revolución rusa o la revolución bolchevique. Es decir, primeramente en la Declaración Universal de Derechos Humanos lo tenemos evidenciado en su artículo 23 de la normativa de 1948. Es decir, el primer punto estratégico entre el derecho interno y el derecho externo. Es decir, aplicando esa teoría de lo que es la teoría dualista del derecho internacional. Las partes en el presente pacto se comprometen, según lo que establecen en la lámina siguiente, se comprometen en garantizar, es decir, garantizan un punto de vista que toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y afiliarse de su elección. El derecho a los sindicatos y a funcionar sin ningún tipo de obstáculo, es decir, esa libertad sindical, esa libertad de poderse unir, de crear esa confraternidad de los trabajadores en pro y sus beneficios. ¿Mediante qué? Mediante la contratación colectiva. Nuestra Constitución, en la siguiente lámina, se evidencia que nuestra Constitución establece este derecho dentro del marco de la Carta Magna, el cual establece en el artículo 93, hablar de ello someramente o de forma estructural en este caso, ese derecho que tienen los trabajadores y las trabajadoras ya reconocidos de estar protegidos sin ningún tipo de discriminación ni recriminar ningún tipo de acción que beneficie al trabajador, es decir, esa unión vinculante. Ya vemos entonces la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en este caso nuestro marco constitucional también se evidencia. ¿Cuáles son los obstáculos que tenemos nosotros en consideración a todo ello? Como se establece en la siguiente lámina. Uno, la criminalización del sindicato, el uso de procedimientos judiciales no establecidos para coartar la libertad sindical y la inexistencia de un diálogo, en lo que anteriormente se establecía la comisión tripartita en este caso. Vemos como sindicatos pro gobierno, sindicatos opositores, que siempre han existido, pero en este momento están más radicalizados. La satanización de todos aquellos sindicatos que están en contra del pensamiento y la línea que establece el Ejecutivo Nacional, quien está hoy en día en el poder en la República Bolivariana de Venezuela. Lo tratan de apátridas, los tratan incluso de traidores. Obstáculo en consideración a ellos, más grave, que lo vemos desde América Latina, desde Estados Unidos hasta la Argentina en este caso, la persecución, el hostigamiento y las desapariciones. También evidenciado lamentablemente y tristemente aquí en Venezuela, sobre todo el hostigamiento, el querer establecer ese parámetro, de decir, si estableces o perteneces a un sindicato que no sea adepto al gobierno, tú puedes ser despedido. En este caso está totalmente grave y es totalmente en contra de los derechos humanos. Muchísimas gracias, espero que lo hayan disfrutado.